No quería hacer este video porque pensaba que iba a terminar repitiendo lo mismo que ya hemos visto en otros videos acerca de Lisa Simpson. Las mismas reflexiones rancias sobre cómo es egoísta y siente envidia por los demás, y la misma conclusión a la que llega todo el mundo sobre cómo es que los Simpsons son una serie en decadencia por estar al aire libre tanto tiempo, sobre cómo es que Lisa es un personaje flanderizado y bla bla bla. Pero me puse a pensar un poco y siento que las palabras que están por escuchar no van a oírlas en otro canal. O por lo menos eso espero. Y si estás aquí, lo más probable es que ya sepas por qué la odias. Nada más estás aquí para ver cómo otra persona comparte tu odio por un personaje y también se le tira encima. Lamento decepcionarte, pero no voy a hacer eso. Yo voy a hacer preguntas y luego a tratar de responderlas, esperando que reflexiones y saques tus propias conclusiones. Empecemos. En este video hablaremos sobre el personaje más nefasto, egoísta, envidioso, malvado, destructivo, que tiene sus propias virtudes pero incapaz de reconocerlas y ve a otras personas triunfar. Alguien que no puede mejorar porque en lugar de desarrollar su persona se dedica a sabotear a los demás por envidia, y que gente torpe considera como un superdotado. Pero al contrario de lo que ustedes piensan, en ficción uno puede odiar a los personajes por distintos motivos, no únicamente por sus actitudes. Si te preguntamos a ti por qué odias a Lisa, me dirás una larga lista sobre todas las malas acciones que ha cometido, y aquí es donde nos preguntamos, ¿odian a Lisa por las malas acciones que cometió? No, no es por eso. Y tengo que decirles que les mentí. En realidad Lisa es tan solo el segundo personaje más nefasto, egoísta, envidioso, malvado, destructivo, que tiene sus propias virtudes pero incapaz de reconocerlas y ve a otras personas triunfando. Alguien que no puede mejorar porque en lugar de desarrollar su persona se dedica a sabotear a los demás por envidia, y que gente muy pendeja considera como un superdotado. El primero es Bart Simpson. Y si la lista de cosas terribles que ha cometido Lisa es larga, la de Bart es interminable, desde bromas tan inofensivas como llamadas telefónicas hasta crear conflictos internacionales. Y sus acciones no solo perjudican a sus víctimas, pueden ser desde sus padres hasta todo su país. En pocas palabras, es muchísimo peor de lo que Lisa será alguna vez, pero no recibe ni una décima parte del odio que recibe Lisa. No pueden ser sus acciones lo que la hace un personaje odiable. Pero existe gente que dirá que es muy distinto lo que hace Bart a pesar de que ha cometido los mismos crímenes e incluso hasta más, y sus argumentos son estos. Por ejemplo, si alguien ha estado inhalando estupefacientes, dirá que no es lo mismo porque Bart se disculpa y aprende de sus errores, y eso lo hace mejor que Lisa. Como esta gente no puede pensar con claridad por meterse tantas cosas, olvida que Lisa también hace lo mismo. Porque la serie trata de dar lecciones, y para que puedan existir estas lecciones, los personajes tienen que cometer errores, y todos los personajes lo hacen. Homero los comete, Marge los comete, Bart y Lisa también cometen errores. Todos ellos al final del episodio cambian de mentalidad, hacen las paces, piden disculpas y son mejores personas. O, si el cerebro de alguien no tuvo un sano desarrollo y ahora tiene deficiencias mentales, dirá que Bart no es un hipócrita y que él es consciente de que sus actos son malos. A diferencia de Lisa, quien piensa que sus acciones siempre son correctas y que no puede estar equivocada. Yo no sé si esa gente vaya a entenderme, pero voy a explicarlo igual. Y es que ser honesto no justifica tus acciones de ninguna forma. Bart sigue siendo alguien culero y reconocer que sus actos están mal no los convierte en actos de bondad. Pero bueno, si todavía no me creen, utilicemos un personaje en el que todos estaremos de acuerdo que es un hijo de puta, literal y figurativamente. Cartman. Es un xenófobo, antisemita, racista, genocida, asesino, mitómano, manipulador y misteriosamente no es homófobo. Pero si alguien se atreve a decir que es buena onda solo por ese minúsculo detalle, es que es un completo imbécil. Podría hacer una larga lista sobre todos los actos en contra de la humanidad que ha cometido Cartman, pero eso sería demasiado largo, y creo que ya captaron el punto. Es un personaje increíblemente malvado que llegó más lejos de lo que Bart o Lisa llegarán alguna vez. Y nadie lo odia. Es más, nos encanta que exista porque su actitud es divertida y es quien mueve la serie. Cada vez que uno ve South Park, lo que espera ver es qué planes va a poner en marcha, en quién va a cagarse, cómo va a insultar a sus amigos y escenas que aporten a su rivalidad con Kyle. Así que no. Lisa podría cometer actos incluso peores de los que hemos visto hasta ahora y aún así caerle bien a la gente que la odia. Si no es por sus acciones, quizás es por su actitud. Ella piensa que es la voz... Perdón, me confundí. Quise decir, ella es la voz de la razón dentro de su serie y tiene una actitud moralista en la que siempre juzga las acciones de los demás. Entonces,
¿Odian a Lisa por ser moralista? Nel. Tiene que ver, pero no es por eso, pues existen otros personajes que también siguen las reglas y que buscan que otras personas también lo hagan, y no por eso los odiamos. Por ejemplo, Superman, el Capitán América, Twilight Sparkle, Elizabeth de Orgullo y Prejuicio, Optimus Prime y Artoria Pendragon. Todos estos personajes representan el ideal de moralidad y responsabilidad a alcanzar, y sus principios no se limitan únicamente a ellos, pues también esperan que quienes los rodean actúen de forma correcta. No es tan solo que con verlos nosotros esperemos que sigan las reglas y mantengan el bien común, sino que intentarán hacer que las demás personas sigan su ejemplo. Pero estos personajes están lejos de ser tan odiados como Lisa Simpson. La razón es que ellos predican con el ejemplo. Una persona puede hablar y decirnos qué es lo correcto. Una persona puede juzgar nuestras acciones y decir que estamos mal. Cualquiera puede llegar con otra persona y decirle qué es lo que está mal con su vida. Y todo eso es lo que hace Lisa. Cada vez que vean una persona explicándole a otra por qué debería sentirse mal por su apariencia, por sus condiciones de vida, o por lo que elija para entretenerse, ahí mismo estarán viendo a Lisa Simpson en la vida real. Y podrán replicarme que si no les hacen notar las cosas malas que cometen, las personas nunca podrán mejorar en sus vidas. Sin embargo, el problema es que, al igual que Lisa no está señalando esos errores ajenos porque le preocupa el bienestar de los demás, estas mismas personas tampoco están preocupadas por la salud o la situación económica de los demás, solo quieren sentir que son superiores a ellos por no haber cometido esos errores. A Lisa nadie le preguntó y todo el mundo está de acuerdo en que debería cerrar la boca. Deberíamos hacer lo mismo con esos hijos de puta. Ahora sí, estos otros personajes no son como Lisa y definitivamente no son como las personas anteriormente mencionadas. Sí van a dar sermones sobre cómo deberíamos comportarnos, pero es que como dije antes, predican con el ejemplo. Superman no es alguien que se ponga a criticar a los demás solo porque sí, tiene el poder para hacer lo correcto y lo hace, y lo mismo aplica con los demás. Y no es que les importe poco lo que hagan otras personas. Si alguien que conocen cometió un error, tendrán una discusión, pero no posicionándose por encima de los demás diciéndole que todos deberían ser como ellos y que son perfectos. Predican con el ejemplo, pero irónicamente no se ponen como ejemplo. Lo que hacen es explicar por qué sus acciones fueron incorrectas, qué consecuencias son las que obtendrán cuando actúen de esa forma y qué personas se verán afectadas si no cambian. En ningún momento los vemos como si fueran una figura de autoridad dispuestas a imponernos sus visiones del mundo ni sus ideologías. Están dispuestos a colaborar y sienten una preocupación genuina por los demás. Eso los diferencia de Lisa y de estos otros pendejos. Sus intenciones son ayudar a los demás dejando de lado su propia reputación. No los hacen sentir mal para enaltecer sus egos. ¿Y no les parece que este video está hecho por la persona incorrecta? Es que yo no la odio, yo sí me baño. Y estaría muy de a huevo que una persona que comparte su odio por este personaje diera su versión. Yo no odio a Lisa, pero sí odio otros personajes que comparten características con ella. Les presento a Amber. La versión que aparece en la serie es muy distinta a la que aparece en el cómic. Y la verdad es que prefiero esta versión porque en el cómic solo era un interés amoroso genérico que no tenía personalidad y solo estaba ahí valiendo verga. Su única función en la vida era ser la novia de Mark. Haberla hecho de esa forma es una gran mejora, porque ahora tiene personalidad y es un personaje independiente que no necesita de Mark para existir. Bien ahí, Amazon. Pero como no estamos aquí para hacer una crítica de Invincible, sino para comprender a los haters de Lisa, ahora voy a explicar por qué me cae de la verga. Y es exactamente por la misma razón que a mucha gente le cae tan mal Lisa, porque ella solita se posiciona por encima de los demás en una jerarquía de la moral imaginaria, como sintiéndose con el derecho de juzgar las decisiones de vida de las demás personas. La primera vez que interactúa con Mark, lo inspecciona como buscando sus fallas, y en cada interacción parecía más como una tutora disciplinando de forma muy severa a su alumno, como si ella fuera su superior y él debiera ganarse su confianza porque nadie es digno de interactuar con ella. Al final de todo, cuando decide confesarle quién es, en vez de ser una persona comprensiva que se pone en sus zapatos y entiende que la razón de no habérselo dicho antes es porque tiene muchas responsabilidades y enemigos, lo que hace es decirle que está decepcionada de él por no habérselo dicho. Mija, tu novio se parte el culo literalmente para ayudar a las personas y salvar vidas y tu reacción es: mírenme todos,
soy una persona moralmente superior a mi novio, pues a pesar de que él sea un superhéroe, salve vidas y se ponga en riesgo para defender a los demás, yo no le oculto cosas a mi pareja. Eso me hace mejor. Y por eso me cae mal, por crear una jerarquía imaginaria en la que ella es un ser perfecto que está en la cima y las demás personas somos simples mortales que no son dignos de ser reconocidos por su persona, a menos que demostremos ser personas de confianza. Y para hacerlo tenemos que dejar que esta persona nos juzgue y determine que somos gente de bien, no vaya a ser que nos muramos y no obtenemos su aprobación. Me sorprendió bastante su actitud en la segunda temporada. Pasó de "no eres digno de respirar el mismo aire que yo, machito", a ser una persona empática que comprende las situaciones en las que se encuentra su novio. Hasta casi me da pena la escena de su ruptura. De ser otro personaje, me habría encantado o me habría afectado al menos. Pero si no es por sus acciones y no es por su actitud moralista, entonces, ¿por qué lo es? Por dos razones. La primera es que existe cierto placer en odiarla, porque yo no la odio, pero sí conozco a gente igual de insoportable que Lisa que se posiciona por encima de las demás personas en una escala de la moral imaginaria, que cree tener la verdad absoluta y el derecho de decirle a los demás que son personas horribles y no piensan como ellas. Y puedo decirles que uno de los placeres más grandes en esta vida es ver cómo una de esas personas resulta ser alguien peor de lo que tú serás alguna vez, porque ellos fueron los artífices de su propia desgracia. Ellos son quienes cometieron un acto nefasto y al mismo tiempo se dedicaron a explicarnos qué trato es el que deberían recibir y qué tipo de personas son. Como si ellos mismos se hubieran dedicado durante toda su vida a fabricar la soga que se pondrían en el cuello para ahorcarse. Los comprendo perfectamente. Pero hay una razón más importante y es que podemos tolerar toda clase de actos inmorales si la persona que lo comete tiene la labia para convencernos de que no es para tanto. Cuando una persona llega con una cara calmada a decirnos que todo estará bien, nosotros nos lo creemos, no porque sus acciones sean correctas, sino porque su actitud nos da una sensación de paz. Cuando una persona ataca nuestro ego y nos dice que somos muy sensibles por hacer semejante escándalo por tal pequeñez, sus acciones no son correctas, pero nosotros no queremos ser vistos como cobardes y por eso dejamos pasar tales actos. O bueno, cuando sus acciones demuestran confianza, nosotros no intervenimos en su camino porque pensamos que sabe lo que hace y que las cosas saldrán bien. Al final, la labia se trata de las sensaciones que las otras personas nos hacen sentir. Y Lisa no tiene carisma. Pero no tener carisma no es la ausencia de sensaciones recibidas por esa persona, sino que las sensaciones que percibamos de ellas nos resulten incómodas. ¿Y qué sensaciones provienen de Lisa? De Lisa, las sensaciones que obtenemos son las de una maestra estricta que va a estar regañándonos todo el día por la forma en la que estamos sentados. La sensación de un señor religioso para quien cualquier actividad que sea divertida es pecado y que se sentirá decepcionado de nosotros a menos que dediquemos nuestras vidas a estar orando todo el día. Las mismas sensaciones que la vieja huevona de la cuadra que se siente mejor que nosotros y que nos dice qué cosas les disgustan de nuestra persona sin que le hayamos pedido su opinión. Son sensaciones nada amistosas, como si no fuéramos sus iguales, sino alguien por debajo de ella, como si lo que esperara recibir de las demás personas no fuera su amistad, sino que ellos busquen su aprobación. Se siente como si no los reconociera de igual a igual como sus semejantes, sino como un sujeto de estudio que debe inspeccionar para determinar si todo su ser se amolda a su sistema de creencias y merece existir en el mismo espacio que ella. Y lo peor es que no es ninguna autoridad ni pertenece a ninguna organización. Solo es un particular que se dio a sí mismo el título y el derecho de juzgar a los demás. Porque hay gente que odia a Lisa Simpson, no es por sus acciones, no es por sus actitudes, es por las sensaciones. La sensación de estar frente a alguien que se siente por encima de ti, cree tener el derecho de decirte cómo vivir tu vida y cuáles son los errores que estás cometiendo. Y la sensación placentera de descubrir que ese ser que se cree perfecto comete actos peores de los que tú cometerás en 5 vidas. Eso ha sido todo de mi parte, me despido.